Dios le bendiga. Estamos esta noche contentos, alegres de que estamos empezando un podcast más. Así es que esta noche es una noche especial porque Ministerio Shekinah se complace en presentar los podcasts en donde traeremos jóvenes de la iglesia. Y en esta ocasión tengo un invitado especial. Tengo a nuestro hermano Jeremy Álvarez con nosotros, al que quiero presentar. Bienvenido, Jeremy, ¿cómo estás? Amén. Ahí feliz de estar aquí. Le quiero dar pues gracias a los pastores que me dieron esta oportunidad de estar aquí. Muy bien. Y ahora en esta hermosa noche nos vamos a gozar, Jeremy, porque traemos un tema especial y es acerca de Timoteo. Pero antes de eso, vamos a orar y yo le voy a pedir a Jeremy que nos traiga una oración para empezar. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dejado a estar aquí. Te pedimos, Señor, que seas tú que nos estés usando en esta noche y que todos los que estén conectados puedan haber salido de este live aprendiendo algo. Te pedimos que seas tú que estés hablando sobre nosotros y te damos gracias. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén. Así es que bienvenidos a todos. Les vamos a pedir que le dé share, ¿verdad? A la transmisión, que le deje corazoncito o le dé like, manita arriba o corazoncito. Dele share a la transmisión. Dios quiere bendecir a la iglesia. Dios quiere bendecir a los amigos y a los jóvenes que nos están viendo en esta hermosa noche. Y para empezar, quiero introducir, vamos a hablar sobre Timoteo. Timoteo. Vamos a ver, Jeremy, ¿quién es Timoteo? Pues el significado del nombre Timoteo proviene de una palabra griega que uno de los significados es honra a Dios. Amén, así es. Y el otro significado es, Timoteo también significa temeroso de Dios. Honra a Dios, como decía nuestro hermano Jeremy, o temeroso de Dios. A ver, Jeremy, cuéntanos un poco acerca de dónde viene este Timoteo, de dónde sale, cuáles son las raíces de él. Pues la primera vez que nosotros vemos a Timoteo en la Biblia es en Hechos, en el capítulo 16, que dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. Quiso Pablo que con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces allí podemos ver que aparece en Hechos, ¿verdad? Primeramente al lado del apóstol Pablo. Y al irnos a las raíces de él, podemos encontrar que la mamá de Timoteo, querido, era judía, pero su papá era griego. Y nos vamos a detener en esto porque estábamos hablando fuera de cámaras con nuestro hermano Jeremy. ¿Qué tiene que ver el hecho de que el papá no fuera judío, sino griego? Háblanos acerca de eso. Pues muchos estudiosos de la Biblia piensan que una de las razones por qué es que dicen que la Biblia varias veces que el papá de Timoteo era griego, pues primeramente porque eran dos creencias diferentes, completamente diferentes. Los dioses eran diferentes y todo lo que ellos creían, pensaban, hasta la forma de hablar era diferente. Y muchos estudiosos piensan que la razón por qué es que dicen eso es pues pastora, porque muchos jóvenes y muchas personas hoy en día vienen a la cultura, la religión y todo, que un padre puede ser de una religión, un padre puede ser cristiano, pero otro padre puede ser de otra religión. Así que tal vez es una de las maneras por qué es que nos dice una de las razones por qué la Biblia nos dice varias veces que el papá era griego. Exactamente. Y encontramos que era hijo espiritual, ¿verdad? De nuestro hermano, del apóstol Pablo, uno de los hombres que marcó la historia de la iglesia cristiana. Y nosotros podemos encontrar en 2 Timoteo 2:1 que era compañero y ayudante en Filipenses 2:19 al 22. Pablo nació en Listra, de madre judía, Eunice y padre griego. Pero hay una mujer en específico que marcó la vida de Timoteo. Y yo quiero que hablemos de la abuela de Timoteo. Léeme ese texto especial y luego vamos a hablar sobre ella. Pues dice en 2 Timoteo, del capítulo 3, del versículo 14 al 16, dice,
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ajá, y hay un texto bíblico en el que menciona específicamente a la abuela de él, pero yo quiero hablarte de algo especial. Fíjense que Pablo hacía varios viajes misioneros, tú lo puedes saber, ¿verdad? Y entonces en uno de los viajes misioneros estaba yendo Pablo y Bernabé. Y en uno de los viajes misioneros se llevan a Juan Marcos. Y fíjate que como en todo caso nos pasa de esa manera, que de repente todo empezó bien y que como que se llevaban bien. La cosa fue cuando metieron a Juan Marcos. Se llevaron a Juan Marcos a un viaje misionero y Juan Marcos los dejó botado en un viaje misionero. Y Pablo estaba enojado. Mira, Pablo estaba enojado y dijo, no, yo con este hombre, yo ya no quiero ir a hacer ningún viaje misionero. Mira que Pablo era tranquilo, pero allí sí que lo enojó. Y dijo, lo que voy a hacer es que yo con Juan Marcos no voy a salir. Entonces Bernabé le dijo, mira, yo a Juan Marcos lo quiero mucho. Así es que si querés te vas por solo, le dijo. Y entonces, pero allí también es donde encuentra a Timoteo. Y mencióname cuál es una de las características de Timoteo, porque es que Pablo, o sea, le gustaba andar con Bernabé, pero con Juan Marcos no le gustaba. ¿Por qué Pablo le gustaba andar con nuestro amigo Timoteo? Pues Timoteo, en realidad el carácter de él era pues diferente a todos los demás, pues adolescentes jóvenes o pues las personas que estaban en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Timoteo pues desde niño nosotros vemos que él fue instruido en la palabra, así que a él lo pudieron los padres, la abuela también, que tuvo algo bien importante que ver, que ella pues le ayudó a él a que él pudiera ser así, que él fuera en los pasos cristianos, y fue una de las razones por qué es que Pablo Lo eligió. lo eligió a él. Y fíjate que está aquí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice, tu abuela Loida y tu madre Eunice confirmaron sinceramente en Dios y cuando me acuerdo de ti me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Es decir, qué importante la crianza que tuvo este muchacho. Entonces Timoteo no fue creyente ya viejo. Él agarró el caminar cristiano desde su juventud, porque primero el texto que te estaba leyendo dice de que has aprendido la Sagrada Escritura desde la niñez. Y luego en 2 Timoteo 1:5 dice, la abuela y la mamá tuvieron mucho que ver. Qué importante es que los padres te enseñen la palabra del Señor y te confirmen en las cosas de Dios desde chiquito. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando éste fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué experiencia tienes tú? Porque nosotros aquí te conocemos y sabemos que tus papás son cristianos. O sea, tú puedes decir, o sea, al igual que yo, pero tú eres el invitado. Yo quiero que tú eres que compartas esto, que nacimos en el Evangelio. Quiero que me compartas a la audiencia, a los jóvenes, la importancia de que de los niñez los papás le inculquen las cosas de Dios. Pues yo en lo personal, como dicen muchos, yo nací en el hospital, pero pues en realidad toda mi vida he estado en la iglesia, he estado en el evangelio desde que tengo memoria. Y pues a mí me ha ayudado, me ha quitado pues bastantes obstáculos en el camino. Como dicen muchos, que la adolescencia es uno pues de las etapas más difíciles de la vida de uno. Siendo cristiano, pues toda mi vida me ha ayudado a quitarme bastantes obstáculos. Me ha ayudado a saber, pues la Biblia me enseña qué hacer, con quién puedo relacionarme, con qué amigos debería de escoger, y pues me ha ayudado a mí en mi vida pues de adolescente todavía, me ayuda a saber qué debo de hacer y qué no. Excelente. Entonces, podemos dar testimonios nosotros que nacimos en el Evangelio, la importancia de que los papás
desde que uno está chiquitito le enseñan la palabra de Dios. Entonces, Timoteo era un muchacho, pero la experiencia de él en cuanto al evangelio era bastante. Lo único que Dios comienza a llevarlo con Pablo, pero Dios tenía vigilado a este muchacho para ejercer uno de los ministerios más importantes de la iglesia. ¿Y cuál es uno de los ministerios más importantes? El pastorado. Háblanos entonces un poco acerca de cómo él se relacionaba con Pablo y cómo es que él se fue introduciendo en todo esto. Porque Pablo lo circuncidó, ¿verdad? Cuéntanos. Pues la amistad que ellos tuvieron o la relación que ellos pasaron fue bastante tiempo porque Timoteo pasó 15 años con Pablo, pasaron 2 años, pasaron en la cárcel. Pues digamos, en realidad no es fácil, uno piensa que las cárceles de ahora pues es diferente a las cárceles que eran de antes. Pues vemos, Pablo pues estuvo en una cárcel que pues era oscuro, no había pues nada, no había ni luz. Imagínense las cárceles que pues pasaron ellos también. Y nosotros también vemos que por eso, porque Timoteo pasó tanto tiempo con Pablo, él también agarró muchas características que tenía Pablo. O sea, él enseñaba lo mismo que él aprendía de Pablo, él lo enseñaba hacia las iglesias. Así es. Y entonces, algo que podemos ver de Timoteo, querido Jeremy, es que Pablo se esforzó por formar a Timoteo. Porque fíjate, cuando Pablo agarra a Timoteo, si bien viene a ser cierto que ya Timoteo era cristiano, pero este muchacho no tenía experiencia en el área pastoral. Y entonces lo agarra Pablo, anda todos estos años con él, lo lleva al viaje misionero, pero después lo envía a una iglesia a resolver el problema. ¿Quieres ver eso? Lo vamos a ver. Eso está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Pablo manda en una misión delicada y lo recomienda cariñosamente. Y vamos a ver lo que dice 2 Corintios 4, 17. Si lo podemos encontrar ahí. Entonces para darle en lo que encontramos ese texto bíblico, les voy a dar un contexto. En la iglesia de Corintios se daban muchos problemas de diferentes formas, pero en el momento específico lo que estaba pasando era que como Pablo no había llegado por un buen tiempo a la iglesia de Corinto, los de Corinto estaban teniendo problemas con la autoridad. Es decir, ellos querían hacer lo que ellos querían y también estaban tolerando el pecado. Entonces, mira cómo sucede. Pablo envía a Timoteo para que comience a agarrar experiencia en resolver problemas, para que comience a agarrar experiencia en confirmar creyentes. ¿Por qué? Porque Pablo le había visto, como dice, el ojo clínico. Este muchacho no va a ser misionero, este muchacho no va a ser evangelista, este muchacho va a ser pastor. Entonces lo voy a enviar a esta iglesia para que comience a poder él involucrarse en este tipo de situaciones. Y quiero que nos lea ese versículo bíblico de cómo Pablo se refiere a este muchacho cuando lo recomienda. Está en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 14, versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez un cada. Sí, sí. Es el 2 Corintios, 1 Corintios 4, 17. Ahí estaba el error. Sorry, hijo. Ahí está. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, al cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Una de las características que tú puedes ver en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, una de las cosas es que lo llama hijo. Luego le dice amado. Luego le dice, como quien dice, él sabe lo que yo hago. Significa un hijo amado, un hijo enseñado.
y se los recomiendan para que lo traten bien. Porque es que cuando un hombre de Dios se encuentra a un joven que ama a Dios sobre todas las cosas, un joven que renuncia a cualquier pasión del mundo, porque fíjate que más adelante en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, 4:12 creo que es, le dice, Timoteo, el apóstol Pablo le escribe aconsejando a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno. Es decir, que nadie te menosprecie porque eres un muchacho. Que nadie te menosprecie porque eres un joven. Porque a pesar de que tú eres joven, si te guardas para Dios, ellos no dirán, es que ese muchacho va a caer. Es que los muchachos no tienen experiencia. Es que los jóvenes no son maduros o no son personas serias. Y por eso es que el apóstol Pablo le escribe y le dice, nadie te tenga en poco. Por eso, para eso tienes que ser ejemplo de los creyentes. En palabra, ¿por qué? La forma en cómo él platicaba. Estamos hablando de un muchacho educado. La forma en cómo él hablaba, estamos hablando de un muchacho que no era negativo, un muchacho de fe. Un muchacho que no decía malas palabras, un muchacho que tenía gracia y cordura para hablar. Entonces le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra y en conducta, porque las palabras pudiera ser que si un joven es bien criado, puede ser que se maneje bien con las palabras, pero ¿qué hay de la conducta? Por eso le dice, necesitas también ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Qué te parece esos consejos sabios que le daba? Pues, digamos, no son consejos cualquiera, esos consejos es, pues, uno de los consejos que le puede cambiar la vida a uno. Pues, porque todo eso, lo que usted mencionó, es cosas que uno tiene que aprender, uno tiene que usar, pues, en la vida normal, uno tiene que poder saber cómo usar todo eso en la vida de uno, ¿sí? ¿Qué más nos puede decir de Timoteo, hijo? Pues, algo que nosotros podemos aprender de Timoteo y algo que, pues, el mensaje que Timoteo nos traía a nosotros es que no nos avergoncemos del evangelio o que del miedo no proviene de Dios. ¿Por qué digo esto? Pues, eh, como Timoteo pasó bastante tiempo con Pablo, él agarró muchas de las enseñanzas de Pablo. Sí. O sea, en una de las cartas que escribió Pablo en Romanos capítulo 1, el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, que nos está diciendo, Pablo primero nos dice que nosotros no nos deberíamos de avergonzar del evangelio. ¿Y qué es lo que viene Timoteo? También enseña lo mismo. O Sí. sea, por eso es que nos tiene también a nosotros importancia con quién nos rodeamos. Porque si nosotros nos rodeamos con alguien que no nos puede dar buen consejos, nosotros agarramos mal consejos y también lo podemos enseñar. Así como pues Timoteo, él agarró buen consejo y dio buen consejo. Él Sí. ayudó a muchas iglesias y porque él agarró buen consejo de un buen maestro. Y fíjate que de hecho por esa misma razón, según los historiadores, Pablo lo menciona a Timoteo como coautor de sus cartas. Y tú sabes que Pablo escribió la mayor parte, ¿verdad?, de la doctrina que nosotros ahora como cristianos profesamos. Y entonces, y viene el apóstol Pablo y escribiendo algunas cartas, toma en cuenta el conocimiento y lo que Timoteo le está aportando para que escriba en las cartas. Es decir, para que Pablo tome en cuenta a este hombre para que ponerle algo de lo que él opina en las cartas es porque realmente sabía que valía la pena. Y fíjate que eso lo vamos a encontrar, vamos a ver en Primera Tesalonicenses 3, del 1 al 5, Pablo lo describe como un siervo de Dios. Primera Tesalonicenses 3, 1 al 5. Vamos a encontrar ese versículo, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 3, del Versículo. versículo 1 al 5. Ajá, sí. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordemos quedarnos solo en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro,
en el Evangelio de Cristo para confirmarnos y exhortaros respeto y vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os prediciamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Mira qué importante es cómo el apóstol Pablo vuelve a enviar a este muchacho en otra misión. Mira, vamos a poner este panorama. El apóstol Pablo fundaba iglesias. Se iba a viajes misioneros, es decir, fundaba iglesias donde no había iglesias. Llegaba a los lugares, a veces eran azotados, apedreados, encarcelados, vituperados, golpeados y casi hasta la muerte. Imagínate, Jeremy, que tú seas el apóstol Pablo que andás fundando iglesias y que esa iglesia te costó tanto en fundarla. ¿Tú enviarías a cualquier muchacho a confirmar la fe de esos creyentes o enviarías a alguien cualificado para esa tarea? Pues si me ha costado, no solo voy a dejar a cualquiera que venga y pues porque yo no sé qué es lo que van a ir a hacer, me Exactamente. lo pueden pues tal vez hasta destruir más de lo que está destruido. Por eso es que viene Pablo y manda a alguien de confianza. ¿Y quién es esa persona de confianza? Timoteo. ¿Y eso qué nos dice? Que Timoteo estaba calificado. Así también, pastora, algo que muchos historiadores y muchas personas que estudiosos de la Biblia dicen que la última carta que escribió Pablo fue hacia Timoteo. Imagínate, dedicarle la última carta a Timoteo. Y otra cosa que nos llama la atención es, o sea, cómo este muchacho estaba siendo formado. Fíjate, cuando tú envías a un campo misionero o a un campo pastoral, a un muchacho, a alguien reciente, y lo envías empíricamente sin saber nada, se le va a hacer más difícil. Pero Pablo se tomó la tarea de mandar a este muchacho primero, habiendo invertido tiempo en él para que este muchacho fuera formado de una manera especial. Porque primero, imagínate, lo manda a resolver problemas a la iglesia. O sea, para que vea lo duro que es ser pastor. Y entonces, y aquel no se rajó, aquel dijo, adelante, yo voy y yo confirmo que yo hago. Ahora, vamos a ver algo precioso es en el Evangelio. Fue emisario personal de Pablo, ya lo decíamos. Las cartas de la cautividad de Pablo presentan a Timoteo como fiel compañero y colaborador. Una de las cosas, entonces, características que tiene que tener un buen creyente es que tiene que ser una persona fiel y colaborador. Y pues a un creyente tiene que pues, ser fiel y colaborador porque digamos, un buen cristiano no es ese cristiano que solo se queda en la banca sentado, que solo que se queda viendo y mira cómo todos trabajan, sino que un buen cristiano es alguien que busca cómo ayudar, que quiere pues meterse en las cosas de Dios, que quiere aprender, que quisiera estar ahí, digamos, que está ahí para aprender y para saber más. Entonces el apóstol Pablo tenía un buen muchacho ahí a la par. Y las cartas de la cautividad de Pablo presentan a Timoteo como fiel compañero, colaborador. Pablo lo envió a fortalecer las iglesias gentiles. Filipenses 1, Colosenses 1 y Filemón 1. En Filemón 2:19 aparece llevando un informe directo del estado de la iglesia de Filipenses. Fue uno de los que más trabajó para levantar las iglesias gentiles. O sea, nosotros los latinos, nosotros los que no somos judíos, todo, no importa si es anglosajón, pero si no es judío, debemos de darle gracias a Dios que uno de los comienzos que tuvo la iglesia, gracias a Dios por la vida de Timoteo, que se esforzó, que lidió, que bregó y luchó con las iglesias gentiles, ¿verdad? Entonces estamos viendo que cuando Pablo salió de la prisión y reanudó la actividad misionera, dejó a Timoteo en Éfeso. Entonces cuando ya lo deja en Éfeso, le escribe, ¿verdad? En 1 Timoteo y le encarga la reorganización de la iglesia. Más tarde, cuando Pablo volvió a caer preso, Timoteo acudió
prestamente a Roma, pero era imposible fijar la fecha en la que llegó. Es decir, Pablo dijo, bueno, si yo caigo prisionero, ya tengo a alguien que va a ir a pastorear esta iglesia. Y entonces tenía confianza en que este muchacho lo podía hacer. Sí, también en Primera de Timoteo, pues en el capítulo 1, el versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, ahí estaba Pablo mandando a Timoteo para que no sea alguien más que les meta diferente doctrina hacia la iglesia de Éfeso. Y eso es importante porque fíjate que si estábamos estudiando, ¿verdad? Con el hermano Jeremy, las cartas de Timoteo, primera Timoteo y segunda Timoteo, uno puede ver el bosquejo de la enseñanza y uno puede ver que esa carta es pastoral. Primero le habla sobre la doctrina, porque es decir, los pastores tienen que dominar la doctrina de la iglesia. ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? ¿Para dónde? ¿En qué estamos parados? ¿Para dónde vamos? Entonces, Pablo le escribe a Timoteo de una manera tan especial en donde empieza por la base. Sí, ahí vemos que pues en el libro de Timoteo nosotros vemos que pues él lo que hace es que enseña la sana doctrina. O sea, él no enseña cualquier doctrina, no enseña, digamos, no se inventa una doctrina nueva o una doctrina extraña, sino que viene él y enseña la doctrina, enseña palabra, o sea que no enseña otra cosa, sino que él enseña palabra. Y exactamente porque había sido bien enseñado. Y luego le encarga sobre la adoración pública. Primero lo lleva a la doctrina, después sobre la adoración pública, también le advierte de los falsos maestros, porque eso pasa, Jeremy. Hoy en día tenemos que estar alertas con los falsos maestros. Porque es como por ejemplo las redes sociales. Yo soy alguien que usa las redes sociales y pues nosotros podemos ver videos de todo. Hay gente que dice la doctrina es esto, hay gente que le mete cosas al cerebro de uno, así que uno piensa que la doctrina que uno creció sale pensando que es de mentira. Así que así nosotros tenemos que tener la confianza no solo en cualquiera. Por eso no podemos confiar en las noticias, no podemos confiar en las redes sociales, sino que lo que tenemos nosotros que poner nuestra confianza es en el Señor, en Cristo, porque en las redes sociales uno puede ver lo que sea y eso puede haber falsas doctrinas y nosotros no tenemos ni idea. ¿Y para eso qué es necesario? Pues es necesario la Biblia. Amén, amén. Leer la palabra del Señor nos instruye, nos corrige y nos induce y también nos alumbra para poder ver qué es lo que tenemos que hacer. Y mira que el apóstol Pablo luego le dice, primero le habla sobre doctrina, le habla sobre la adoración, sobre los falsos maestros, también le habla sobre la disciplina en la iglesia. Qué bonito cómo este muchacho estaba siendo bien formado. Y también sobre las motivaciones pastorales. Es decir, Pablo estaba encargándose que este muchacho fuera un gran siervo de Dios. ¿Qué podemos decir ahora? ¿Qué podemos aprender de Timoteo como joven? ¿Qué aprendes tú de Timoteo? Pues lo que nosotros podemos aprender más de Timoteo es tener cuidado con los que nosotros nos rodeamos, con las personas que nosotros confiamos, porque si vemos, pues la abuela y la mamá de Timoteo tuvieron algo grande que ver con que Timoteo fuera eh, para salir quien fue. Porque si Timoteo fuera otro y se hubiera quedado con el papá por alguna razón, no, tal vez no hubiéramos sabido quién es Timoteo. Tal vez otra persona hubiera sido, pero Timoteo no hubiera sido. Así que nosotros tenemos que saber con quién nos estamos rodeando, si es buena opción, si nos va a estar ayudando, si nos va a aconsejar. Así como estuvo Timoteo con Pablo, Pablo lo aconsejaba y le daba buenos consejos. Imagina, es Pablo, no es consejo cualquiera que le dice, mira, vas a hacer esto y te va a salir bien, sino que era consejos que le podían cambiar la vida a uno. Así que nosotros como jóvenes tenemos que cuidarnos con quién nos rodeamos y de quién agarramos consejos y tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Y al final, en segunda de Timoteo, Pablo le enseña a tener carácter. Porque mira, Jeremy,
Mucha gente, muchos muchachos empiezan el camino del Señor y cuando ven que Dios les da de repente un ministerio y cuando ven que la cosa está dura, comienzan a decaer. Pero Pablo le enseñó a Timoteo a tener carácter firme, porque en las adversidades se necesita tener un buen carácter. ¿Qué piensas tú de eso? Pues sí, porque si alguien no tiene carácter, de puro gusto va a estar. Uno tiene que saber quién es, tiene que saber qué tipo de carácter tiene uno y tiene que saber cómo es una persona para uno poder seguir en el camino y seguir en el camino de Jesús. Sí, ser firme. Y entonces, y encontramos aquí entonces que que Timoteo, ¿verdad? A lo largo de toda su vida, él empezó bien. Ahora, hay algo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo y quiero que hablemos sobre eso. Fíjate que hay un consejo especial entre los consejos que le dio. Yo quiero que menciones algunos consejos que tú te recuerdas que Pablo le decía a Timoteo y vamos a hablar de un consejo en especial. Pues muchos de los consejos que le da Pablo es que le dice a Timoteo que se esfuerce, que, o sea, que en otras palabras, que no se haragán, que no se deje que la gente le diga qué hacer, sino que él sea firme en lo que él sabe, a lo que él piensa y a la doctrina que él tiene. Amén. Fíjate que en segunda Timoteo, capítulo 22, versículo 22 al 23 le dice, huye también, le dice, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el Señor, pero desecha las cuestiones insensatas, necias, sabiendo que engendran contienda. Qué terrible, le dice, huye de las pasiones juveniles. Algo que el joven de repente, ¿verdad? Pasa es el poder de repente tener, caer en una situación en que a Dios le desagrada o en yugo desigual o en un pecado. Qué hermoso es recibir este consejo. ¿Qué piensas tú? Sí, es pues bien importante tener un consejo así como un joven que te dicen que tengas cuidado con lo que tú disfrutas, que tengas, bueno, que no, porque es una cosa disfrutar sanamente. ¿Sabes que ahí tenemos a tu mamá? Que está en televidente, aquí la tenemos también, pero ahí dice, huye. Oye, no quiere que tengas novia, mira. Huye de las pasiones juveniles porque en un momento se puede perder lo que se ha formado por años. Sabes Sí, que la persona que elijas algún día para convivir contigo te puede bendecir la vida o dañar la vida. Entonces eso es muy importante. Por eso le dice huye de las pasiones juveniles porque son cosas pasajeras, pero son fuertes. Entonces los jóvenes luchan con este tipo de cosas. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a ti para mantenerte firme en tu corta vida? pues la palabra, en realidad, de las cosas en las que yo puedo pensar que me ha ayudado es la Biblia. Saber, y no solo es la Biblia, porque uno puede estar buscando un consejo, pero por accidente puede encontrar otro que pues no le puede ayudar. Así que algo es importante saber qué es lo que uno está buscando, saber qué es lo que uno quiere y saber cómo buscarlo. Es lo que es una de las cosas importantes. Entonces la palabra de Dios es una de las armas más poderosas que tú has encontrado para mantenerte firme y huir de todo lo que el enemigo te quiere hacer. Y entonces, joven que estás aquí en este momento, aprende de Timoteo. Timoteo creció en el Evangelio, escuchó a su madre y a su abuela y luego se juntó con gente que aunque era más adulta que él, pero se juntó con gente que lo iba a hacer crecer. También encontramos Timoteo, un muchacho fiel, un muchacho honesto, un muchacho de buen carácter y de un muchacho que, sabes que no, de repente no pasa que conoces a algún amigo que dice, yo voy con todo, ya sea que va a hacer algún proyecto, o dice que va con todas las cosas de Dios y solo le da el gran arrancón Y al final se queda estancado. y al final se queda estancado. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se necesita es perseverancia, Sí, perseverancia hasta el final. Entonces, Timoteo, ¿qué podemos aprender de Timoteo? Que era un muchacho que no solo luchó al principio, sino que le daba todo, le daba con todo. hasta el final. Entonces, Jeremy, nosotros tenemos a este muchacho acá y estamos muy agradecidos con Dios. Dios ha puesto el ojo en ti.
Y ahora que estás hablando sobre Timoteo, yo te puedo decir, yo puedo ver a un Timoteo en ti. Y por eso elegí este personaje para que tú lo estudiaras, porque yo puedo ver en ti las características de poder llegar a ser un gran hombre como Timoteo. Así es que échale ganas, hijo, porque la bendición de Jehová te acompañará siempre. Quiero que le des un último consejo a los muchachos antes que hagamos el llamado. Pues cuídense y pues lean la palabra porque es una de las cosas y comuníquense con Dios, establezcan esa relación como la tuvo Timoteo con Pablo. Así que no, y pues ustedes hagan esa relación con Dios y Dios los va a aconsejar así como Pablo pudo aconsejar a Timoteo. Quiero que tengas el honor de hacer el llamado a las personas que no son creyentes Eh, y a las que algún día lo fueron. Pues si tú estás viendo en esta hora y tú te has alejado de los caminos del Señor o ya no estás en los caminos, te pedimos, o si tú quieres hacer esta oración de fe para que dejes ese paso extra para poder tener esa relación con Dios. Vamos a hacer la oración. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que te hemos fallado, Señor. Venimos ante ti para que nos perdones. Sabemos que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Aceptamos tu sacrificio en la cruz. Te recibimos como único y suficiente Salvador personal. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y ayúdanos a servirte en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con nosotros, te pedimos que por favor nos escribas allí. Y bienvenido a la familia en Cristo Jesús. Queremos invitarte a los cultos. Te vamos a hablar sobre los cultos, los horarios de los cultos. Vamos a ver, Jeremy. Los miércoles nosotros tenemos estudio bíblico de las 7 de la noche en adelante. Los jueves nosotros tenemos células de crecimiento familiares. Tenemos Cuéntanos a dónde está la célula donde estás trabajando con tus papás. en las, Porque miren, hermano, Jeremy trabaja con sus papás en una célula y él le mete con todo. Yo siento que ya Dios lo está preparando allí. Amén. la célula que nosotros estamos es en la célula de Riverdale. Nosotros ahí en la página vamos a estar mandando todas las direcciones y cualquiera que te salga más cerca, ven, visítanos y nosotros te vamos a aceptar con los brazos abiertos. Amén. Amén, 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 amén. También el sábado y el domingo. Los sábados a las 7 o a 7:30 de la noche nosotros tenemos un culto evangelístico y los domingos culto general a las 2 de la tarde. Amén, así es. Y este día especial, quiero agradecerle a nuestro hermano Jeremy por haber estado con nosotros, porque también tenemos un anuncio especial y es que este sábado 16 tenemos un evento poderoso, es un congreso de damas. Así es que te esperamos, no te vayas a quedar, estará con nosotros el evangelista Joanny Barreto, va a estar con nosotros la adoradora Iris Hernández y eso va a estar poderoso, no te vayas a quedar en la mañana, comenzamos a las 8 de la mañana con un desayuno, luego conferencias y todo lo que Dios quiere hacer, terminamos con un almuerzo, nos vamos para la casa, Jeremy, y ahí sí todos aquí en la noche, a la punta de las 7 de la noche, a ver la gloria de Dios moverse. Si tú no te has inscrito, todavía hay inscripciones abiertas. Queremos invitarte y ya pronto vamos a estar hablando con nuestras hermanas de la directiva porque queremos invitarte. Pero yo quiero felicitarte, gracias por haber estado con nosotros. Es el primer joven en los podcasts que tenemos, así es que, bravo, ahí está el papá echándole porras, ahí está la mamá también. Qué bendición que nuestros hijos le sirvan al Señor. Y así si tú tienes un muchacho que no le sirve al Señor, cree que el Señor puede hacer un instrumento de bien en tu muchacho. Sigue creyendo que Dios puede, aún sigue formando jóvenes valientes que le dicen no a las tinieblas y le dicen sí a Cristo para poder luchar hasta el final, que Cristo venga. Que Dios te bendiga. Un saludo especial. Despídete, hijo de ellos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar en este podcast de esta noche y que Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a estar ahí un ratito. Gloria al Señor.